Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes favorito, donde desenterramos los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un salseo que ha encendido las redes sociales. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a diseccionar el supuesto bombazo de Halil İbrahim dirigido a la famosa cantante Esla. ¿Qué mensaje será ese que nadie esperaba? ¿Será un ataque furibundo? ¿Una declaración inesperada? Manténganse pegados a sus pantallas porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Estamos aquí para traerles las noticias más calientes, los rumores más jugosos y el análisis más profundo de todo el drama del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, entremos de lleno en el drama Halil İbrahim, Esla. A ver, para ponerlos en contexto, Halil İbrahim es un nombre que resuena fuerte, sobre todo en el mundo de la actuación, un galán turco conocido por su versatilidad y carisma en la pantalla. Ha protagonizado telenovelas que han conquistado audiencias internacionales, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de la industria del entretenimiento en Turquía y más allá. Su vida privada, como es habitual en las celebridades de su calibre, es un tema de constante interés y escrutinio por parte de los medios y sus fans. Y Esla, bueno, ¿quién no conoce a Esla? Una de las voces más queridas y respetadas de la música turca. Su carrera musical es un torbellino de éxitos, desde baladas desgarradoras hasta melodías pop pegadizas. Esla no solo destaca por su voz, sino también por su talento como compositora, creando canciones que resuenan en el corazón de millones de personas. Es una figura influyente admirada tanto por su arte como por su personalidad auténtica y su compromiso con diversas causas sociales. Al igual que Halil İbrahim, su vida personal está bajo la lupa constante de la prensa rosa y los seguidores. Dos figuras públicas con carreras exitosas, cada uno en su propio campo. Pero, ¿qué los une? ¿Y qué es este mensaje explosivo del que todo el mundo habla? La conexión entre estos dos titanes del entretenimiento turco es lo que ha desatado esta tormenta mediática. Lo cierto es que la relación entre Halil İbrahim y Esla ha sido, digamos, objeto de especulación durante bastante tiempo. Hubo rumores, insinuaciones, fotos captadas por paparazzi, lo típico, ¿no? Desde cenas en restaurantes de lujo con ambiente romántico hasta salidas discretas después de eventos públicos, cada encuentro entre ellos ha sido interpretado como una posible señal de algo más que una simple amistad. Los paparazzi, siempre al acecho, han alimentado la maquinaria de rumores con instantáneas que, aunque no demuestren nada concluyente, han servido para mantener viva la llama de la especulación. Pero nunca nada confirmado al 100%. Ambos siempre se han mantenido bastante discretos, sin alimentar ni desmentir los chismes. Esta actitud ambigua ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que es una estrategia para mantener el interés del público, mientras que otros piensan que simplemente están protegiendo su privacidad. Lo cierto es que hasta el momento ni Halil İbrahim ni Esla han hecho declaraciones que confirmen o nieguen rotundamente un romance. Así que cuando saltó la noticia de este supuesto mensaje explosivo, imagínense el revuelo. Las redes sociales estallaron en comentarios, especulaciones y debates acalorados. Los fans se dividieron en bandos, cada uno defendiendo su propia teoría sobre la naturaleza de la relación entre Halil İbrahim y Esla. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más la histeria colectiva. La verdad es que después de investigar a fondo y bucear en lo más profundo de Internet, la cosa no es tan dramática como la pintan. No hay un bombazo propiamente dicho, ni un ataque furibundo, ni nada parecido. Más bien, se trata de una serie de declaraciones que Halil İbrahim hizo en una entrevista reciente, y que, sacadas de contexto y exageradas por algunos medios, han dado lugar a toda esta polémica. En la entrevista, le preguntaron a Halil İbrahim directamente sobre Esla y sobre la naturaleza de su relación. El periodista, astuto y perspicaz, buscaba obtener una respuesta definitiva que pusiera fin a la especulación. Le preguntó si había algo más que una amistad entre ellos, si alguna vez habían considerado la posibilidad de una relación romántica, e incluso si sentía algo especial por la cantante. Y aquí es donde viene lo interesante. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua como suele hacer, Halil İbrahim fue bastante abierto y sincero. Dijo algo así como: Esla es una mujer increíble.
La admiro profundamente como artista y la respeto muchísimo como persona. Hemos compartido momentos muy especiales y guardo un gran cariño por ella. A ver, seamos honestos, esto no es precisamente un bombazo. No hay ninguna revelación impactante, ningún secreto escandaloso desvelado. Es más bien una declaración de aprecio y respeto. Es lo que diría cualquier persona que valora la amistad y el talento de otra. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las palabras adquieren un significado diferente. Cada frase es analizada, cada gesto es interpretado, y cada silencio es interpretado como una posible confirmación. Pero claro, en el mundo del chisme, hasta la más mínima cosa se puede magnificar y convertir en un drama de proporciones bíblicas. Un simple comentario puede ser interpretado como una declaración de amor, una mirada puede ser considerada como una señal de romance, y un silencio puede ser tomado como una confirmación de un secreto oculto. Lo que sí es cierto es que al hablar de momentos especiales, Halil Ibrahim dejó la puerta abierta a la interpretación. ¿Qué tipo de momentos especiales? ¿Fueron momentos románticos? ¿Momentos de amistad? ¿Momentos profesionales? ¿Acaso se refería a colaboraciones artísticas, proyectos conjuntos o experiencias compartidas en el ámbito laboral? La ambigüedad de sus palabras fue el detonante que encendió la mecha de la especulación. La ambigüedad de sus palabras, sumada a la previa especulación sobre su relación, fue la gasolina que alimentó el fuego de los rumores. Los medios de comunicación se encargaron de amplificar la noticia, creando titulares sensacionalistas que atrajeron la atención del público. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban en debates interminables. Algunos medios interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de un romance pasado. Argumentaron que la forma en que Halil Ibrahim hablaba de Esla denotaba un sentimiento más profundo que la simple amistad. Señalaron que sus palabras estaban cargadas de emoción y que su tono de voz revelaba una conexión especial entre ellos. Otros como una simple declaración de admiración. Insistieron en que Halil Ibrahim simplemente estaba expresando su respeto y admiración por Esla como artista y como persona. Argumentaron que no había ninguna razón para interpretar sus palabras como una confirmación de un romance. Y luego están los fans, que se dividieron en bandos, los que siempre sospecharon que había algo más entre ellos y se sintieron validados, y los que negaron cualquier posibilidad de romance y tacharon la interpretación de los medios de sensacionalista. Cada bando defendía su posición con pasión y fervor, utilizando argumentos basados en su propia interpretación de las palabras de Halil Ibrahim y en su conocimiento de la vida personal de ambos artistas. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de la entrevista de Halil Ibrahim, la presión recayó sobre Esla. Todos querían saber su opinión, su versión de la historia. ¿Cómo iba a responder a las palabras de Halil Ibrahim? ¿Iba a confirmar o desmentir los rumores? ¿Iba a añadir leña al fuego o a intentar apagarlo? La expectación era máxima. Pues bien, Esla optó por la discreción, al menos al principio. Durante unos días guardó silencio, ignorando las preguntas de los periodistas y evitando cualquier comentario público sobre el tema. Se refugió en su círculo íntimo, buscando consejo y apoyo en sus amigos y familiares. Esto, por supuesto, no hizo más que intensificar la especulación. La gente empezó a pensar que su silencio era una forma de admitir la verdad. Se argumentaba que si no había nada que ocultar, Esla habría salido de inmediato a desmentir los rumores. Su silencio, por lo tanto, era interpretado como una señal de que había algo de verdad en la historia. Finalmente Esla rompió su silencio a través de un comunicado en sus redes sociales. En el comunicado, Esla agradeció las palabras de Halil Ibrahim y reafirmó su admiración y respeto hacia él. Sin embargo, fue muy clara al afirmar que su relación siempre ha sido de amistad y compañerismo profesional. Desmintió rotundamente cualquier rumor de romance y pidió respeto a su privacidad y a la de Halil Ibrahim. Así que ahí lo tienen. El supuesto bombazo de Halil Ibrahim resultó ser simplemente una declaración de aprecio y respeto hacia Esla, sacada de contexto y magnificada por los medios. Y la respuesta de Esla fue una confirmación de que su relación siempre ha sido de amistad. Fin del drama, ¿no? Bueno, no tan rápido. Porque en el mundo del chisme, siempre hay espacio para la interpretación y la especulación. A pesar de la declaración de Esla, algunos siguen creyendo que hay algo más que amistad entre ellos. Argumentan que las palabras de Halil Ibrahim eran demasiado ambiguas,
que el silencio inicial de Esla era sospechoso, y que la forma en que se miran en algunas fotos es innegablemente romántica. Creen que hay una química innegable entre ellos y que es imposible que solo sean amigos. Otros, en cambio, defienden la versión oficial de la historia. Creen que Esla y Halil Ibrahim son simplemente buenos amigos, y que no hay ninguna razón para dudar de su palabra. Argumentan que la gente tiene derecho a tener amigos del sexo opuesto sin que se asuma automáticamente que hay algo más entre ellos. En definitiva, el caso Halil Ibrahim, Esla es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del chisme. Unas pocas palabras, una pizca de ambigüedad y una buena dosis de especulación pueden ser suficientes para crear un drama de proporciones épicas. Y al final, la verdad suele ser mucho menos emocionante de lo que la gente imagina. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, que no debemos creer todo lo que leemos en Internet. Que los medios a menudo exageran las cosas para generar clics y atención. Y que al final, la vida personal de las celebridades es asunto suyo, y debemos respetar su privacidad. En resumen, lo que parecía ser un mensaje explosivo, terminó siendo una simple declaración de respeto y aprecio. Un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que a veces, las historias más jugosas tienen finales decepcionantes. O dependiendo de cómo lo veas, finales maduros y respetuosos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del supuesto bombazo de Halil Ibrahim a Esla. Como han visto, la realidad es mucho menos dramática de lo que parecía al principio. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Halil Ibrahim y Esla? ¿O creen que son simplemente buenos amigos y que los medios están exagerando las cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Compartan sus teorías y conspiraciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.